Otras modalidades de recolección de datos. Bien, estos son otros métodos que también están disponibles para poder recolectar información, datos, y como venimos repitiendo, todo va a depender del estudio, de los objetivos, del problema planteado en la investigación. En función de eso se eligen también los métodos de recolección más pertinentes. El análisis de contenido cuantitativo es una técnica que nos permite estudiar cualquier tipo de comunicación de una manera objetiva y sistemática. Esta técnica va a permitir cuantificar mensajes o contenidos en categorías y subcategorías y los va a someter a análisis estadístico. Existen varios programas para poder hacer análisis estadístico. Uno de los programas que permite hacer análisis de contenido es el Atlas-T. Es un programa que, por ejemplo, permite de alguna manera transcribir, tiene muchísimas funcionalidades, ¿no? Pero pongamos un ejemplo, que previa autorización del paciente se graban las intervenciones o los espacios de psicoterapia, después esas entrevistas se desgraban, se transcriben en el programa y en función de eso se van cuantificando los mensajes, armando categorías, subcategorías y se hace una aproximación a un análisis estadístico cuantitativo. Por ejemplo, acá hay un ejemplo escrito, ¿no?, de determinar la evolución de cierta clase de pacientes que asisten a psicoterapia al analizar sus escritos y expresiones verbales. Muy relacionado al análisis de contenido tenemos la observación cuantitativa, ¿sí? A diferencia de una observación natural, la observación cuantitativa utiliza una grilla, se hace un registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones observables a través de un conjunto de categorías y subcategorías. Acá se presenta un ejemplo, ¿sí?, en donde se hizo una lista de verificación de conducta autista y se compararon las observaciones que hicieron los profesionales de la salud y las madres de los niños con autismo. Entonces, de alguna manera, lo que permite es sistematizar en una grilla o en una lista, ¿sí?, de aspectos a observar los comportamientos que se pretenden evaluar. Otra de las modalidades para recolectar datos son las pruebas estandarizadas y estas son ampliamente usadas, ampliamente difundidas. Son pruebas o inventarios que miden variables específicas como la inteligencia, la personalidad, el sentido de vida, la satisfacción laboral, cultura organizacional, en fin, un sinnúmero de variables que se pueden evaluar a partir de pruebas estandarizadas. También se pueden utilizar, también hay pruebas estandarizadas que evalúan proyecciones de los participantes, también sistematizadas. Y uno de los ejemplos que ustedes acá ven, que es un test muy conocido, que es la prueba proyectiva del test de Rorschach, que también permite a través de láminas que están numeradas, ¿sí?, recolectar el relato y las asociaciones e interpretaciones de los participantes del estudio. Otra modalidad son los análisis secundarios, ¿sí?, los datos secundarios. En este caso, lo que implica es la revisión de documentos, registros públicos y archivos físicos o electrónicos. Es una modalidad de que hoy se está utilizando muchísimo por la Big Data, ¿sí? Se cuenta con la información, están los datos, entonces los investigadores en este caso trabajan, ¿sí?, con esos datos que ya fueron recolectados a través de distintos medios. Si hablamos de la parte tecnológica, acá hay un ejemplo de que se quería comparar la violencia, Ciudad de México, Caracas, y el procedimiento que se implementó es ir a las alcaldías de las ciudades para obtener los datos relacionados a eso. Esto de análisis secundario de datos es algo que se está utilizando mucho hoy en día, por esto que les comentaba de la cantidad de información que abunda, pero que no tiene, carece de análisis, ¿no? Por último, tenemos instrumentos mecánicos, ¿sí?
Este sistema de evaluación y de recolección de datos también se está utilizando muchísimo. Son sistemas de mediciones que utilizan recursos ligados a otras ciencias. Por ejemplo, si queremos ver la activación neuronal, ¿sí? Podemos utilizar distintos instrumentos que nos permitan contar con esos datos. Acá algunos de los ejemplos que se presentan en el libro es el detector de mentiras o polígrafo, como para que a ustedes les quede en claro a qué se refiere. En este caso se considera la respuesta galvánica de la piel. Pero bueno, son instrumentos que captan la actividad cerebral. Esto se está usando, como yo les decía, bastante. Incluso hay, si nosotros nos ponemos a pensar en el diario vivir, en lo cotidiano, tenemos en los celulares instrumentos que evalúan la cantidad de pasos, instrumentos que nos hacen a información que se va recopilando, ¿no? A través de distintos mecanismos, como la frecuencia cardíaca también. Uno de los ejemplos que por ahí también pueden tener en cuenta es que hoy en espacios de psicoterapias también se usan evaluación, ¿sí? De la frecuencia cardíaca, y se va teniendo eso como un recurso, o la evaluación de las ondas cerebrales para encontrar estados de relajación. En fin, son distintos instrumentos que también se pueden utilizar, y dependiendo del objetivo y de la recolección de información que debo hacer, también los puedo seleccionar y elegir. Bien, terminamos acá entonces con estas que fueron las distintas modalidades de recolección de datos. Estos eran medios alternativos a los otros que fuimos desarrollando en los videos anteriores.